La Marina es una de las mayores amenazas que tienen actualmente los personajes principales de One Piece, y por lo mismo está conformada por varios personajes con niveles de poder bastante altos. Sin embargo, también existen otros que sinceramente no sirven ni para hacer bulto, por lo que digamos que como conjunto, esta organización tiene mucha diversidad en cuanto a escalas de poder respecta, y de eso hablaremos en este video, ya que les iré organizando desde el Marín más débil hasta el más poderoso. Cabe destacar que solamente hablaré de los relevantes, esto para no aburrirles con tipos que sinceramente a nadie les importa. ¿Quién es el Marín más poderoso de la historia? ¿Garp o Akainu? ¿En qué puestos se encuentran personajes como Koby o como Sengoku? ¿Y cuál de los tres almirantes actuales es el más fuerte? ¿Y cuál el más débil? Descúbrelo ya mismo, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, empecemos con un personaje muy importante para la comunidad, aunque a priori no lo parezca. Verán, a muchos de ustedes les encanta el tema de las recompensas que reciben los piratas en One Piece. Sin embargo, pocos son conscientes de que existe un tipo detrás de ellas, o más que eso, que siempre se ve involucrado en las emisiones y actualizaciones de las mismas, y ese es el Comodoro Brannew. Sí, sé que se parece a Green Bull, solo que siendo un poco más feo, pero bueno, este tipo comparte rango con otro marín que se llama Pudding Pudding, así que como se podrán hacer una idea, no es tan poderoso. Ya no aguanto. Pero ya, hablando en serio, dejándonos de mamadas, este tipo la verdad es que tiene toda la pinta de ser extremadamente débil, pero débil nivel de que se corta con la hoja del papel de las recompensas que sujeta y probablemente con eso ya le baste para estirar la pata. Ahora bien, este sirve como punto de partida para hacernos una idea de lo débil que es la Marina si la evaluamos por sus rangos intermedios, ya que Brannew tiene un rango más cercano al de un almirante que al de un recluta, y bueno, su nivel de poder no sabría cómo definirlo, pero digamos que un Luffy recién salido de la Villa Fusha le patearía el trasero, así que por esta razón lo dejamos de último en el video. Bien, ahora subiremos un poco en la escala de poder. Sin embargo, la cuestión es curiosa, puesto que para hacerlo debemos bajar en los rangos de la Marina. Esto porque los personajes de los que hablaremos ocupan los puestos de comandante y teniente comandante respectivamente. Y esos son Hibari y Helmeppo, que para quienes no los recuerden son la novia de Koby y el novio de Koby. Lo suponía. Mejor dicho, el amigo de Koby, sí, el amigo. Pero bueno, estos dos tipos demostraron que tienen un mínimo de utilidad como oficiales de la Marina en la invasión a Hashinosu, cosa que hicieron junto con Garp para salvar a su compa el pelirrosa. Ahí pudimos ver cómo Hibari tenía una puntería destacable y cómo Helmeppo adquirió buenos reflejos, una movilidad destacable y una resistencia interesante, ya que sobrevivió a una explosión de un cañón, cosa que por ejemplo no hizo Azura Doji, pero bueno. A mi parecer estos tipos se encuentran en el nivel suficiente como para enfrentar y derrotar a los enemigos con los que peleó Luffy en el East Blue, así que podría decirse que están en un nivel de un villano inicial de la historia. Eventualmente esperemos que mejoren, ya que según el propio Garp, ellos forman parte del futuro de la Marina. Eres una vergüenza para la naturaleza. Ahora, con el siguiente puesto del que hablaremos les demostraré que las escalas de poder son totalmente independientes de los rangos de la Marina. Es decir, existen personajes mucho más poderosos que otros que en teoría son sus superiores, y por otro lado, existen otros que parecen que tienen su rango de adorno porque son bien mediocres en cuanto a poder. De hecho, este es el caso de los vicealmirantes de la Marina que fueron a invadir Egghead con la Booster Call que llevaron Saturn y Kizaru. Y bueno, la razón por la que se encuentran tan bajos en el top es simple. Oda nos estaba vendiendo muchísimo humo con ellos cuando nos los mostró llegando al lugar, pero cuando les tocó actuar resulta que personajes como Franky o Bonnie literalmente les one-shotearon. Sí, estamos hablando de que no pudieron aguantarle ni un golpe a estos personajes que no estaban ni cerca de ser los más poderosos de la isla. Lo triste de todo esto es que el cargo que ocupan está justo por debajo del de los almirantes, es decir, la Marina tiene su máximo poder militar con el trío de almirantes y un rango más abajo se encuentran estos payasos. Por toda esta venta de humo me parece que sería injusto colocarlos más arriba en el video, así que se quedan aquí los vicealmediocres de la Marina. Pero si creían que las decepciones se iban a acabar, pues agárrense de la silla, porque ahora hablaremos de un personaje que, al igual que los anteriores, también decepcionó, y esa es la Capitana Tashigi, que para el que no la recuerde, pues es la tipa que se parece a Kuina, y que anda por ahí haciéndose la tsundere con Zoro. La razón por la que se encuentra aquí es por su participación en Punk Hazard, sitio en donde le volvimos a ver tras el salto temporal. Ahí demostró haber aprendido a usar los hakis de armamento y de observación de forma básica, así como también algunas técnicas del Rokushiki. No obstante, nada de esto fue suficiente
simplemente para evitar que esta tipa hiciera el ridículo, puesto que fue papeada por Law, luego por Vergo y por último también por Monet. Y ojo, lo de Law y Vergo lo entiendo porque estaban muy por encima de su nivel, pero Monet no dejaba de ser una subordinada débil de un Shichibukai, y tengan presente que en la actualidad ya los Mugiwara trascendieron esa escala porque como conjunto se pelean con personajes por encima de los del nivel oficial de Yonkou. De hecho, demostré esto en mi video de los niveles de poder actuales de los Mugiwara, el cual dejaré por aquí por si les interesa. Dicho esto, me parece gracioso que su sueño sea el de recuperar todas las espadas legendarias empuñadas por piratas, ya que supongo que tendrá que entrenar un poquito más para confiscarle la Yoru a Mihawk. Pero ahora subamos un poco más. Curiosamente hablaremos otra vez de los vicealmirantes, solo que ahora lo haremos de uno que sí que vale la pena, a pesar de su avanzada edad, y ese personaje no es otro que Tsuru, la veterana de la marina y antigua compañera de Garp y Sengoku. Y verán, ustedes se preguntarán la razón por la que esta doña está aquí presente. Esto porque no ha tenido una intervención destacable últimamente. Sin embargo, con ella me gustaría hacer el ejercicio de intentar calcular su nivel de poder usando como punto referencial su época Prime. Y es que, como ya muchos sabrán, el pasar de los años no pasa en vano en la vida real, cosa que se refleja también en One Piece, ya que el propio Garp lo ha comentado con su caso particular, y por lo mismo a Tsuru le debió haber ocurrido eso también. Ahora, más allá de haber sido la Sakura de su grupo inicial, esta tipa logró escalar en poder hasta el punto en que hace más de una década infundía respeto a personajes como Doflamingo, y esto no es algo que yo me lo estoy inventando, ya que en el flashback de Law y Corazón se nos muestra cómo el Doffy de aquel entonces era constantemente perseguido por ella, y se le veía muy preocupado cuando debía elegir si enfrentarla o huir. Ahora, también es oportuno decir que aquel Doflamingo era más débil que el actual, por lo que yo pondría a Tsuru al nivel de una Shichibukai débil, y debido a que su poder mermó con el pasar del tiempo, seguramente a día de hoy esté al nivel de un subordinado de Shichibukai, cosa que le pondría más o menos a un nivel parecido al de Tashigi, solo que un poco más arriba porque ella no ha sido humillada de momento. Ahora, si seguimos avanzando con la escala de poder de la marina, nos tocaría volver a bajar un escalón en el sistema jerárquico, ya que hablaremos en este caso de 3 contraalmirantes, y esos son Hina, Prince Grass y Kuyaku, siendo esta última de hecho la nieta de Tsuru. Y bueno, la razón por la que les coloco aquí a los 3 juntos es porque de momento no hemos visto casi nada de ellos, además de que se encuentran en un rango similar, por lo que supongo que su nivel de poder no debería distar mucho entre los 3. Ahora bien, empecemos por el caso de Hina. La última gran intervención que le vimos tener fue en Marineford. Ahí usó sus habilidades de su fruta de la jaula para capturar a varios de sus enemigos. De momento desconocemos si puede usar el haki, sin embargo lo que sí que sabemos es que fue lo suficientemente fuerte como para derrotar en 2 oportunidades a Bon Clay, el cual estaba dentro de la escala de oficiales de Shichibukai. Por otro lado, Prince Grass y Kuyaku apoyaron a Garp en la invasión a Hachinosu, y ahí vimos cómo usaron los poderes de sus frutas de la arcilla y del látigo respectivamente para derrotar a varios piratas randoms. De momento desconocemos si estos 3 personajes son capaces de usar el haki, así como también si serían capaces de pelear contra algún enemigo con una escala de poder más actualizada, pero debido a que una ya derrotó a un oficial de Shichibukai y a que los otros forman parte de ese futuro de la marina que existe según Garp, considero que deberían ser capaces de situarse en la misma escala que la veterana Tsuru como mínimo. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Ah, y ahora se viene un personaje con el que me lamento cada vez que hablo de él. Esto porque su situación es bastante desesperanzadora y a mí particularmente me gusta mucho. Ese es el vicealmirante Smoker, quien apuntaba a ser muy importante para la historia en sus inicios, pero que poco a poco se fue desinflando. A él le ocurrió el mismo caso que a Tashigi, es decir, hizo el ridículo en Punk Hazard, ya que ahí tanto Law como Luffy y Vergo le humillaron en ocasiones distintas, y eso hizo que su aumento de poder a la hora poder usar de forma básica los hakis de armadura y de observación pasara desapercibido. No obstante, a pesar de esto sí que considero que él debe estar un poco por encima de todos los anteriores, ya que con su pelea contra Vergo, el cual no deja de ser el oficial de Shichibukai más poderoso visto hasta ahora, demostró que al menos sí que podía haber derrotado a otros personajes de esta escala que no estuvieran tan potentes. Vamos, que Smoker sí se hubiera papeado rápidamente a Monet, por poner un ejemplo. Es por esta razón que considero que debería ser más poderoso que todos los anteriormente mencionados, y bueno, yo tengo la esperanza de que eventualmente se reintegre en la historia, para que así sea uno de los beneficiados del despertar de las logias. Si ese es el caso, subirá bastante en las escalas, pero de momento lo dejamos como el marín más poderoso en las escalas de oficiales de Shichibukai.
Ahora nos mantendremos en el rango de los vicealmirantes, solo que en este caso hablaremos de un tipo que no es tan conocido. Sin embargo, Oda por alguna extraña razón de vez en cuando se hace la del meme de cuidado con este personaje, y ese es Momonga, que para el que no lo ubique fue al tipo al que mandaron para Amazon Lily cuando Luffy estaba ahí, ese que discutió con Boa Hancock y que evitó caer petrificado clavándose un cuchillo en su mano. Gracias a esta acción podemos comprender que este es un tipo con bastante ingenio, astucia y experiencia en combate. Recordemos que ese poder de Boa es actualmente lo que hace que sea una de las mujeres más poderosas de One Piece en general, pero volviendo a Momonga, como ya les dije antes, Oda tiene esa extraña fijación por de vez en cuando mostrarlo como para hacer énfasis en que la marina es peligrosa. Entre esto y que constantemente también le meten en las películas, creo que nos quieren dar el mensaje de que este tipo podría ser problemático más adelante. Obviamente no como un almirante, ni mucho menos, pero quizás sí que sea capaz de poner en un aprieto a algún Mugiwara como Frankie o Robin, que no dejan de estar en el nivel intermedio de su banda y que son capaces de derrotar a subordinados de Yonkou, por lo que ese justamente sería el nivel de Momonga también. Y continuando con los vicealmirantes, el siguiente personaje del que hablaremos es la gótica Doll. Esta tipa también estuvo presente en la invasión a Egghead, pero contrario a los vicealmirantes que le acompañaron en la operación, al menos ella sí que pudo demostrar que podía bajarse sola a un pacifista, cosa que me hace pensar que ella no es tan vendehumo como esos otros payasos. Dicho lo cual, me parece curioso de que entre todos los marines de este rango en la isla, ella haya sido en la que más énfasis se haya hecho. Entre esto y que su diseño es bastante atractivo, pienso que será un personaje que volverá a tener presencia en el futuro. Es por eso que creo que su nivel de poder debería estar bien situado en las escalas generales, razón por la cual la posicionaría en el nivel alto de oficiales de Yonkou. Ay, ay, gótica culona, gótica culona, gótica culona, gótica culona. Quiero una gótica culona, gótica culona. Pero ahora saltemos del rango de los vicealmirantes nuevamente para demostrar que las escalas de poder son independientes a los rangos de la marina. Esto porque el siguiente personaje del que hablaremos es actualmente un capitán de Sword. Ese es X-Drake, que también ocupó otro montón de puestos en la obra, ya que antiguamente fue contraalmirante de la marina, también fue un capitán pirata, de hecho fue un supernova, y por otro lado también fue un oficial de Yonkou. Vamos, que este tipo andaba cambiando a cada rato. Curiosamente tiene una fruta Swan de un reptil, pero a pesar de que le pegaría mucho la del camaleón, pues resulta que en este caso no es así, ya que es el usuario de una Swan prehistórica de uno de esos dinosaurios que se parecen a un T-Rex. No sé cuál específicamente es porque no soy ni paleontólogo ni tampoco autista. ¡Oh, my God! Ok, esa broma estuvo heavy. Mis disculpas a cualquier persona que sea artista con una U en lugar de la R. Hay que saber subir y bajar. Dicho lo cual, volviendo a Drake, este tipo demostró en la guerra de Onigashima que literalmente estaba en la escala de poder de oficial de Yonkou al ocupar ese puesto en la banda donde se posicionan según su nivel de poder, por lo que no hay mucho que discutir. Es usuario de los dos tipos de haki básicos y según lo visto hace no mucho, ahora se encuentra junto al resto de sus compañeros de Sword, por lo que seguramente se reenganche en la trama más adelante, así que no descarten verle con su Swan despierta, cosa que le haría subir en las escalas de poder al igual que sucedió con Rob Lucci, de quien hablé en el video que hice de los niveles de poder del gobierno mundial, por cierto, se los dejaré por aquí por si les interesa. ¡Qué buen servicio! Pero no nos vayamos de Sword, puesto que el siguiente personaje del que hablaremos también forma parte de esta subdivisión de la marina, y ese no es otro que el Capitán Koby, el aprendiz del legendario Monkey D. Garp. Y verán, a partir de aquí hay un subidón bastante considerable en las escalas de poder de la marina, puesto que este muchacho es capaz de hacer vainas que ninguno de los anteriormente mencionados podría. Habiendo dicho esto, mucha gente se molesta cuando varias personas en la comunidad decimos que Koby es uno de los personajes con mayor potencial en la obra. Esto porque supongo que no les gustará que un muchacho con el cabello rosado sea poderoso, pero la historia nos demuestra que en 2 años Koby pasó de ser un gordito de lentes que no podía ni pegarse contra un enemigo débil de East Blue a literalmente destruir una buena parte de una isla de un puñetazo. Sumado a esto, Koby ha aprendido a usar el Rokushiki, cosa que le hace bastante versátil y que le otorga mucha movilidad. Esto al combinarlo con su potencia destructiva le hace un personaje sumamente peligroso, a mi parecer capaz de one-shotear a segundos comandantes de Yonkou como Queen por ejemplo, ya que simplemente se le debe parecer al frente, clavarle un Honestly Impact y listo, detonado. Si tenemos en cuenta esto, hay que asumir que Koby es un personaje con mucho más potencial incluso que Sanji y Zoro, ya que proporcionalmente ha mejorado más que cualquier
cualquiera de ellos dos. Esto porque recordemos que era mucho más débil que ellos al principio, y ahora se encontraba solamente un escalón por debajo. Evidentemente este tipo seguirá escalando hasta convertirse en uno de los Marines más poderosos de la historia. De hecho, en teoría debería superar a su maestro Garp en algún momento, y eso evidentemente le dejaría como uno de los personajes más poderosos de la obra en general cuando esta termine. Ay Dios, pero qué agonía. ¿Estás bien? ¿Estás bien culón, papi? Pero da un tiempo. Recluta pájaro con los cabellos pintados, no lo quiero en mi maldita marina. ¡Maldita sea, Kobe! No obstante, ahora pasaremos de lo demostrable a lo asumible, y es que los siguientes personajes de los que hablaremos en este puesto no han tenido prácticamente nada de participación en la historia, pero debido a una respuesta que nos dio Oda a través de uno de los SBS del manga, debemos asumir que estos tipos son poderosos. Les hablo de los vicealmirantes Chaton y Momo Usagi. Estos dos, según Oda, fueron los principales candidatos a ocupar los puestos de almirantes que quedaron vacantes luego de que tanto Akainu como Okiji les desocuparan. Recordemos que tras Marineford ambos se enfrentaron en Punk Hazard para decidir quién se quedaría con el puesto de almirante de flota y quién se iría de la marina, quedando así sus dos puestos vacíos. Cuando Akainu tomó el poder, en un principio se les tenía a Chaton y a Momo Usagi considerados como sus sustitutos. Sin embargo, el usuario de la fruta de la magma decidió crear un programa de reclutamiento mundial para fortalecer a la marina, con el cual al final consiguió adicionar a Fujitore y Aramaki para que ocuparan dichos puestos en lugar de ellos. Ahora bien, yo personalmente creo que esto sucedió porque Chaton y Momo Usagi estaban muy por debajo del nivel mínimo requerido para ser un almirante, y por eso Akainu decidió buscar reemplazos por otro lado. Sin embargo, esto no implica que ambos personajes sean necesariamente débiles. Puede que a pesar de ser viceal mediocres de la marina, estos tipos sí sean un peligro, no tan poderoso como los almirantes, pero sí lo suficiente como para poner en un aprieto a un primer comandante de Yonkou, por ejemplo. Es por esta razón que me gustaría creer que se encuentran en este nivel, y esto explica que estén tan arriba en el video. Pero ahora ya entramos en las ligas mayores, gente, y para aperturarlas hablaremos del antiguo almirante de flota Sengoku, quien en la actualidad sigue siendo parte de la marina tras retirarse del puesto, solo que ahora como instructor de reclutas. Ahora, a pesar de que es evidentemente más débil que antes por el transcurrir de los años, Sengoku debería seguir siendo un tipo sumamente poderoso. Esto porque recordemos que tiene la Zoan mitológica de la estatua del Buda, la cual, al pertenecer a esta clase de Akuma no Mi, le otorga una cantidad de poder físico y habilidades especiales brutales, siendo una de estas últimas la capacidad de generar ondas de choque con sus manos. Sumado a esto, este viejo tiene Haki del Conquistador, el cual no me extrañaría que sea capaz de emplearlo de forma avanzada por una declaración que el propio Goldie Roger hizo en su momento, y esa era una en donde dio a entender que los únicos marines que le podrían poner en problemas eran Garp y Sengoku. Debido a esto, yo personalmente creo que en su prime Sengoku se encontraba en el nivel de Rey Pirata, es decir, el mismo en donde estaban situados tanto Garp como Roger o Shirohige, todos evidentemente en su prime. Sin embargo, ahora creo que sus fuerzas han mermado lo suficiente como para que esté quizás en la escala de poder de primer comandante de Yonkou. Esto porque tras asumir el puesto de almirante de flota estuvo un montón de años desempeñando labores administrativas en lugar de estar en el campo de batalla. Sengoku ahora le dio de que pasé de que grupo de WhatsApp, de que del trabajo, y no son de que grupo nada, solo de que una chelcha ahí mandando de que tete y culo y que vaina. Una chelcha tienen el grupo de WhatsApp de que del trabajo. Una maldita rastrería en ese maldito grupo, coño. Sáquenme de todos los grupos, coñazo. Esos grupos son para comunicarnos. Esos grupos para comunicarnos, para hacer los planes, para la vaina de la marina. Ahí lo que se manda es sticker y porno. Y ya que hablamos de uno, es necesario continuar con el otro. El siguiente marín del que hablaremos es el vicealmirante Monkey D. Garp, conocido como el héroe de la marina. Este tipo es, al menos a mi parecer, el marín más poderoso de la historia de momento. Esto porque fue el rival directo de Goldie Roger, y aunque con la declaración que hizo este pirata apuntaba que tenía un nivel semejante al de Sengoku, la realidad es que debemos tener presente también que Garp es el abuelo del protagonista y que él sí que se encargaba de más tareas de campo que el propio Sengoku, cosa que seguramente le hizo desarrollar mucho más su poder. Solamente hay que tener presente que fue Garp quien luchó en God Valley y no su compañero. Pero bueno, lo impresionante no es tanto que Garp sea uno de los marines más poderosos de la historia o el que más. Lo que de verdad impresiona es el cómo llegó ahí. Esto porque a diferencia del resto que podríamos ubicar en esa escala, él solamente se valió del uso del haki para subir tan alto. Y esto a largo plazo le benefició, puesto que al basar su poder en el entrenamiento y el poder bruto, en teoría le debió haber hecho envejecer mejor que a sus semejantes. Basta nada más con comparar su condición con la de
Shirohige en Marineford, por ejemplo. Dicho lo cual, a día de hoy es un hecho que Garp no está en su prime. Sin embargo, yo creo que este, a pesar de ello, debería estar en una escala de almirante débil de la marina. Esto porque pudo aguantarse un 1 vs 1 contra Okiji en Hachinosu. Y hay que tener presente que el usuario de la fruta del hielo perfectamente podría estar en el nivel de los Yonkou en la actualidad. De hecho, hablé de esto en mi video de los niveles de poder de los comandantes de Yonkou. Se los dejaré por aquí por si les interesa. Y bueno, a partir de ahora la cosa se pone cada vez más potente, puesto que los siguientes personajes de los que hablaremos serán los actuales almirantes de la marina que reemplazaron a Okiji y a Akainu, es decir, por un lado Fujitora, el usuario de la fruta de las ondas gravitatorias, y por el otro Aramaki, el usuario de la logia del bosque. Como ya les mencioné antes, estos tipos no eran marines hasta que Akainu les reclutó durante el salto temporal. Sin embargo, esto nos asegura que fueron los tipos más cercanos al nivel del antiguo trío inicial de almirantes que pudo encontrar, cosa que me hace pensar que, si bien están por debajo de los anteriores, no dejan de ser bastante poderosos. Sin embargo, por culpa de la propia trama de la historia, ambos han sido víctimas de situaciones que les hacen parecer ser unos tipos débiles. En el caso de Fujitora, el no haber derrotado a Doflamingo y a Sabo en Dressrosa. En el caso de Aramaki, el haber tenido que huir de Wano tras la llegada de Shanks. Y en el caso de ambos, el no haberse papeado a los revolucionarios cuando invadieron Mary Joyce. Todas estas situaciones han puesto en tela de juicio el poder de estos personajes. Sin embargo, esas cosas ocurrieron así por distintas razones, ya sea porque no eran ellos los que debían derrotar al villano del arco, o porque los personajes contra los que pelearon eran buenos y no debían perder, o simplemente porque fueron inteligentes y decidieron retirarse en lugar de enfrentarse a un enemigo más poderoso estando encima en inferioridad numérica. Ahora, a mí me gustaría creer que eventualmente se le dará la vuelta a la tortilla, y eso hará que ambos puedan demostrar lo extremadamente poderosos que son, razón por la cual les sitúo por encima del nivel de Garp actual en las escalas de poder de almirantes de la marina. Dicho lo cual, si tuviera que decidirme por cuál de los dos es más fuerte que el otro, diría que Aramaki es más poderoso que Fujitora. Esto porque al parecer Fujitora va a rebelarse contra la marina, y eso haría que se debilite mucho más la organización, por lo que puesto a elegir entre cuál de los dos es más poderoso, me gustaría que el más poderoso sea el que se quede en la marina, para que así se mantenga la mayor cantidad de poder general posible en la organización. Pero ya que mencionamos al trío de almirantes, creo que es oportuno centrarnos en el otro integrante de este grupo en la actualidad, Kizaru, el usuario de la Logia de la Luz. Y verán, con Kizaru sucede una cuestión bastante particular. Recientemente le vimos actuar en Egghead teniendo un enfrentamiento contra Luffy en donde lastimosamente ambos estuvieron nerfeados por la trama, cosa que nos indica que en el caso del almirante no demostró su verdadero potencial. Sin embargo, con lo poquito que vimos nos pudimos dar cuenta de que este tipo tiene un uso del haki bastante desarrollado, ya que fue capaz de cubrirse de ataques de Luffy en modo Snake, y para eso es necesario un potente haki de armamento y un haki de observación avanzado que le permita predecir ataques a tan alta velocidad. Luego tenemos el caso de que su fruta es extremadamente versátil, le permite volar, desplazarse más rápido que cualquier otro personaje y encima ocasionar daño elemental con su luz. Si a esto le sumamos que muy posiblemente tenga la fruta despierta, esto le sube mucho más, y esto último lo digo porque es uno de los usuarios de logias más poderosos vistos hasta ahora. Sería raro que no la tenga despierta por eso. Dicho lo cual, al poder pelear en 1 vs 1 contra Luffy en quinta marcha, me parece que Kizaru debería estar en la escala de poder de los Yonkou. Esto porque ya Luffy se encuentra en dicha escala, y si me lo preguntan, este tipo creo que sería capaz de derrotar a Big Mom, o como mínimo darle muchísima pelea, razón por la cual me parece que no debería quedarse fuera de esa categoría de poder. Ahora ya solo nos queda el almirante de flota Akainu, el personaje que por lógica debería ser el marín más poderoso de la actualidad. Esto porque, además de poseer una de las frutas más destructivas del mundo, tiene lo suficiente resistencia como para cagarse a trompadas con Aokiji durante 10 días seguidos. A esto también le tenemos que sumar el hecho de que en la actualidad es el personaje con la recompensa más alta, la cual fue emitida por la Cross Guild, y que solamente está por detrás de la de Roger y Shirohige respectivamente, cosa que podría ser un indicativo de que en cuanto a escalas de poder, Akainu ya se posicionó en la de nivel Rey Pirata. Y esto podría molestarle a muchos, pero tiene sentido si tenemos presente que él actualmente es uno de los enemigos más poderosos a derrotar de la obra. Es junto con Imu y Kurohige los tipos que deben ser derrotados para que One Piece termine, y por lo mismo debería tener un nivel que lo refleje. Si Imu será nivel Dios y Barba Negra está destinado a superar a Barba Blanca, ¿por qué Akainu no debería haber superado a Garp convirtiéndose en el marín más poderoso de la historia? Esto incluso haría que la batalla en donde se ha derrotado sea más épica, y creo que cualquiera al que le guste One Piece debería querer que suceda algo así en la gran guerra final, ¿o no? Habiendo dicho esto, me parece que por la convicción y la fuerte voluntad que este personaje tiene, debería ser capaz de emplear el haki del conquistador avanzado, cosa que le haría tener una ofensiva aún más potente.
Y bueno gente, estos fueron todos los Marines relevantes, al menos según yo. Déjenme en los comentarios algunos que me haya podido saltar, así como también sus opiniones respecto al orden y lo dicho en el video. Yo por mi parte les dejaré por aquí otro en donde les hablé de los power-ups que recibirán los Mugiwara en el buff. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.